no ponen los cálculos, entonces se los estoy poniendo. En esta parte, en esta sección van a ir los cálculos previos. Por favor, hacen los cálculos previos y de esos cálculos previos son de donde estoy tomando los valores para poner en mi tablita. Para la resistencia total, como es un circuito serie, pues sumé cada una de las resistencias. En total, una de 1 kilo ohm, otra de 4.7, una de 2.200 y una de 1.500. Y todos me dieron 9.400 ohms o 9.4 kilo ohms para obtener la corriente total del circuito que estoy haciendo por ley de Ohm, ¿verdad? 12 volts entre la resistencia total, que son 9.400, y me da 1.27 miliamperes. Entonces eso es lo que vamos a verificar ahorita, a ver si está bien. No sé si me van siguiendo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, de esta parte de aquí, que es donde arrancamos, nos vamos a ir al simulador. Bien, esta parte de mi simulador, pues mi circuito ya lo tengo hecho en el simulador. Entonces, comparto mi circuito y ya tengo, sería R1, R2, R3 y R4. Esos son los valores. Y voy a tomar las corrientes que están circulando. En este circuito, la corriente que está circulando es 1.28 miliamperes. Y los voltajes que tengo es 1.28, 6, 281 y 191. Esos valores de voltaje pues los voy a poner en mi primer tabla. Ahí tengo mis valores de voltaje. ¿Alguna pregunta? ¿Qué concluimos de estos valores de voltaje en un circuito serie? Que en un circuito serie el voltaje total va a ser igual a la suma de todas las caídas de tensión que tengo, ¿verdad? Aquí no me deja ponerle BR4. Solamente así, reduciéndolo. Luego me piden las corrientes en los puntos A, B, C, D y E, que es donde pusimos nosotros nuestros amperímetros. Entonces, esas corrientes que tenemos son las que estoy poniendo aquí. Y A, y B, y C, y D, y E. Si me fuera el circuito, pues aquí están, ¿no? Los amperímetros y A, y B, y C, y D, y E. Son las corrientes que estoy colocando. A ver si me deja colocarle el 8. Ya. .28 miliamperes, esa es mi corriente total. Sigan siguiéndome, ya se fueron a cenar. Se fueron por los tacos. ¿Qué andamos? Aquí andamos. Atentos. Perfecto. Luego, ¿qué seguimos? En el inciso A dice, ¿cómo es la corriente para cualquier punto del circuito con respecto a la corriente total? Bueno, si me voy a mi diagrama, mi corriente total y las corrientes que están en cada punto del circuito son iguales. Entonces aquí le ponemos que las corrientes son iguales. En el inciso B me dice, ¿cómo es el voltaje en cada una de las resistencias con respecto al voltaje total? Bueno,
voy al circuito. El voltaje total son 12 volts. ¿Cómo es el voltaje en cada una de las resistencias? Tengo 1.28, tengo 6 volts, 2.81, 1.91. ¿Diferente? Sí, pero hay otra palabra. ¿Cómo son estos voltajes con respecto a este? Menor. Mayores, menores. Son menores, esa es la palabra. Los voltajes son menores al voltaje total. Entonces esa es la palabra, ¿no? Los voltajes de las resistencias del circuito son menores al voltaje total. Y después me preguntan, sume el voltaje total en cada una de las resistencias y compárelo con el voltaje total medido. ¿Son iguales? ¿Sí o no? Entonces lo que tenemos que hacer es pues medirlos, ¿no? Vamos a sumarlos. ¿Cuánto sería? ¿Igual a cuánto? El primero nos dio de 1.28 más 6, ¿no? Entonces sería aquí 1.28 más 6. ¿Cuál sería el siguiente? ¿Me lo dictan, por favor? 2.81. El siguiente, por favor, señorita. 2.81. 1.91. ¿Y si Y yo daría los 12. Esto me da igual a 12. Muchas gracias. Sí, da 12, profe. 12 de corriente continua. Pero no sé, no quiere trabajar mi computadora, se loca con, le pongo datos y se pone muy loca. Bien. Luego dice, para que se vayan fijando, cómo lo vamos poniendo todo de acuerdo a lo que vamos escribiendo. Esos cálculos los tienen que poner en su reporte, por eso lo voy haciendo así, para que hagan su reporte pongan los cálculos previos. Luego dice, agregue una resistencia R5 de 1 kilo ohm al circuito, como se muestra en la figura 2, y calcular lo siguiente. Entonces, me piden calcular la resistencia total. Bueno, pues ya teníamos RT era igual a R1 más R2 más R3 más R4, pero ahora va a ser más R5, ¿no? Más R5. Y eso va a ser igual a 1 más 4,7 más 2,2 más 1.5 más 1, ¿no? Ahora le agregamos 1 más. Y eso nos tiene que dar igual al tengo aquí está 12 entre 10.400 y me da 1.14 miliamperes. Entonces esto es lo que voy a tener ahora en mi nuevo circuito. Vámonos a la simulación. Entonces ahora tengo que agregarle una resistencia de 1 kilo ohm a mi simulación porque yo muy flojo no la puse. Entonces aquí está. Aquí le agrego. Necesitamos el amperímetro y su voltmetro. Fíjense bien que estoy conectando la polaridad en mi voltmetro. No se han dado cuenta que puse un voltmetro al revés y no se han dado cuenta que está dando de voltaje. ¿O ya lo observaron que tengo un voltmetro al revés? ¿no? ¿Mandé? No, sí, nada. Y tengo mi voltmetro al revés, que me da menos 1.15 volts, ¿verdad? Entonces tengo que tener en cuenta esta polaridad. Si yo lo pongo al revés, vean, me da negativo el voltaje. No se quema el aparato, no se quema el equipo, pero sí me da la polaridad al revés. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
pues igual desconectarlo y conectarlo como debe de ser con la polaridad adecuada, porque el positivo viene de este lado del circuito, viene de aquí de la fuente, ¿vale? Por eso lo conecté a propósito, pues para que se vayan dando cuenta qué es lo que ocurre. Y simulamos. Entonces ya tengo todos los valores de esta simulación. Ahí están todos los valores de mi simulación nueva. Ahí quedaron. Entonces, vamos a llenar la siguiente tabla. Ya con esos valores, pues nos vamos a la siguiente tabla, ¿no? Vamos a medir la corriente, que es 1.15, ¿verdad? Entonces ponemos 1.15. Si se dan cuenta, los estoy poniendo con rojo, pues para denotar que yo soy el que los estoy escribiendo. Ya después los acomodaré, ¿no? Ya los pondré ahí, los arreglaré para que queden bien. Después voy a responder las preguntas. ¿Cómo es la corriente para cualquier punto del circuito con respecto a la corriente total? Ahí vemos que todas son Iguales. 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 Son iguales, perfecto. Luego me preguntan en el inciso B, ¿cómo es el voltaje en cada una de las resistencias con respecto al voltaje total? Menor. Son menores Menor. el voltaje total, igual que hace ratito. Vale. Entonces ahí ponemos ya las fórmulas, ¿no? Que V total es igual a VR1 más VR2 más VR3 más VR4 más VR5 igual a 12 volts. Porque me están diciendo, suma el voltaje en cada una de las resistencias y compárelo con el voltaje total medido. ¿Son iguales? A ver, vamos a medirlas, vamos a sumarlas. 1.15 más 5.42 más 2.45 más 1.73 más 1.15 y nos debe de dar eso 12 volts. ¿Alguien ya me ayudó a sumarlo? Sí, está bien, profe. Perfecto, entonces estamos diciendo que sí son 12 volts. Y Entonces aquí ya nada más faltaría poner V total es igual y poner todos los valores, ¿no? Aquí en la parte de abajo. V total es igual y ponemos cuál era la primera 1 punto qué, ¿alguien me los dicta? uno punto quince. El siguiente, por favor. 5.42. El siguiente, 2.54. 2.54. El siguiente, 1.73. perfecto. El que sigue, 1.15. y eso me tiene que dar en total 12 volts. ¿Vale? Eso es lo que tengo que poner en mis cálculos para estar demostrando lo que estoy haciendo. Y esta es mi bitácora. Esta es la que estoy resolviendo aquí en el laboratorio, bueno, en mi simulador. Y luego dice, ¿el comportamiento de la corriente y el voltaje para ambos circuitos fue el mismo? Escriba la regla general de estos comportamientos. Bueno, pues ya se los pusimos allá, ¿no? Ahí está la regla. Exprese estas características en forma matemática. Ustedes aquí la van a escribir. Esto que tengo aquí, pues lo van a escribir. Y abajo le van a poner las fórmulas matemáticas. Y la pregunta esta que teníamos, si son iguales, se comportaron iguales, sí, ¿verdad? Estuvimos observando, cuando aumentamos una resistencia más, pues aumentó la resistencia total. ¿Qué pasó con la corriente en el circuito? Pues también disminuyó, ¿verdad? Bueno, le pusimos las fórmulas y luego dice, comparando los resultados de ambos circuitos, enuncie qué ocurrió con la resistencia total. ¿Qué pasó en la resistencia total del primero o la del segundo? Hubo un incremento de resistencia, ¿verdad? La primera era 9.4 kilo ohms y la segunda fue de 10.4 kilo ohms. Es lógico que aumentara, ¿no? Metí resistencia más
al circuito. ¿Qué pasó con la corriente total medida? La corriente del segundo circuito disminuyó. Y por último, el voltaje en cada resistencia. ¿Cómo fue el voltaje en cada resistencia del circuito 6? Diferente. Disminuyó también, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Disminuyeron los valores que teníamos, ¿no? Aquí teníamos, yo me acuerdo, 1.28, aquí teníamos 6, aquí no recuerdo cuánto era. Pero digo, más o menos, quitando una resistencia, los voltajes aumentaban. Y lo podemos hacer si yo quito una resistencia, ¿no? Si yo cancelo esta resistencia, se observa, ¿no? Y conecto este directo acá. Profe, Y lo damos simular, ve cómo los voltajes aumentaron. Adelante, dime. lo que le quería decir es que a mí me había dado diferente, pero no sé por qué. O sea, cambia por muy poquito, pero me da diferente. Pues a lo mejor conectaste, algo no está bien conectado sólidamente. Porque eso es lo que ocurre con este simulador cuando no está bien conectado. Eso es lo que pasa. Digo, ya lo he visto con otros de tus compañeros ayer. Nos tardamos un rato en encontrar que no estaba bien conectada una resistencia. ¿Y cómo sé que no está bien conectada? Pues porque lo desarmó y lo volvió a armar y ya. Ah, No, F. así, porque no se da uno cuenta, ¿eh? Si tú tratas de verlo, pues dices, está todo bien, ¿no? Y le das simular y te simula. Pero resulta que estaba algo mal conectado. Lo desarmó, lo volvió a conectar y ya quedó. Prof, ¿podía correr su simulador, por favor? Esto es completo, ¿eh? Sí, gracias. De nada. Nos vamos al siguiente circuito. Si ya todos me están siguiendo, vamos al siguiente. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, mientras en lo que se conectan los demás que faltan, que andan por ahí un poquito atrasados, vamos a pasar lista, ¿no? Me late cacahuate. No les he dado calificaciones, ¿verdad? No. No. Tengo todos reprobados. No. Diga que todos aprobados, todos 100. Eso era lo correcto, todos aprobados van bien. Va. Déjenme Perfecto. incluir esto para que puedan ver. Presenta el simulador también, lo decimos en chiquitín. Esto para acá, para que vayan viendo sus calificaciones. Hola, chaval. Ahora me da muy diferente. Una pregunta, el equipo 2, el equipo 6 de Matus Cabral, de Medina Vera, de Morales, ¿no ha recibido su práctica? ¿La equipo de dos? la 2? ¿No es la 3? La 2. No, la 2 sí se la enviamos. Un favor, ¿me la puedes reenviar? Sí, ¿la 2 o la 3? ¿Es la 2? ¿No la tengo calificada? Ah, ok, entonces se la reenvío a su correo, profesor. Hazme ese favor porque te digo, no la tengo. Ah, ok, entonces se la envío. Si tienes, ¿qué día me la enviaste para verla de una vez? ¿Lo tienes a la mano? ¿Qué día me la enviaste? Es que la envió otra compañera, pero ahorita le pregunto, bueno, que no sé si nos está escuchando, pero... Sí, porque fíjate que no la tengo. Y es la duda que traía. Yo dije, bueno, pues cómo no la traigo. La 3 ya me la mandaron hoy, ¿verdad? Dicen que no. Todavía no, profe. Por eso no sé. Ok, es que fíjate que... Sí, pero terminando la clase subo la 3. Sí, Matus, por favor, ¿no? ¿Y la 2 tú me la mandaste también?
No, profe, se la mandó otra compañera de nuestro equipo, pero no sé si Porque esté yo no la conectada tengo. ahorita. Yo no la tengo. A ver, vamos a pasar lista mientras. Sí, Ok, profe. si no, le mandamos la 2 y la 3 de todas maneras, profesor. Porfa, ¿no? Para que me ayuden, ¿no? Para calificar de una vez. A ver, les voy a Sí. compartir las calificaciones que tengo hasta ahorita. Ahorita se va a ver. Ahí está. Y vamos viendo, ¿no? Nada más tengo una persona en la sala de espera y le estoy dando desde hace rato que ingrese, pero como que no puede ingresar. A ver, empezamos. Aguilera de la Cruz. Presente. Gracias. Pero no quiere anotar esto. No se bloqueó. Benítez Herrera. Presente, profe. Bien, luego tengo a Castañeda. Presente. Ahí están viendo en pantalla sus calificaciones, ¿eh? Chávez Arriaga. Presente. Los que tienen, que dice que ven que unos tienen 9 o 10, aquí del lado izquierdo son los que han presentado el simulador, ¿eh? Y luego acá inclusive luego les estoy poniendo de este lado que presentaron gráficas y todo eso. Escobedo Domínguez. Presente, profesor. Gracias. Espíritu Santo. Muchas gracias. Presente. Ahí va. Luego sigue Flores Silva. Presente. Gracias. Fuerte Ruiz Sacti. Presente. Gracias. Dejen quitar esta para que puedan ver. Si no, no deja ver. A ver, seguimos con... Ay, perdón, me perdí. García Beltrán. Presente. Beltrán. Ok. González Bello. Presente, profe. Guerrero Martínez. Perdón, luego no les contesto, perdón. Guerrero. Presente. Gracias. Jiménez Ángeles Airán. Presente. Ahí está, señorita. Gracias. Luego seguimos con Jiménez Rivas Mauricio. Presente, profesor. Juárez Cruz Diego. Presente, profe. Martel Contreras. Presente, profe. Gracias. López García Marco Polo. Presente, profesor. Sí, gracias. López Martínez Rubén. Presente. Gracias. López Rojas Francisco. Presente, profe. Gracias. Martínez Álvarez Paola. ¿No está Paola? Martínez Rivera Diego. Presente. Gracias. Matus. Yo, presente, profe. Gracias. Medina Vera, yo estoy cambiando los nombres, ya no veo, ya tanta luz aquí ya me dejó ahí viendo borroso. Presente. Gracias. Morales Medina. Morales Medina. ¿No está? Moreno Ballines, perdón. Presente, profesor. Entonces me mandan, por favor, la 2 y la 3, porque ya ven que no la tengo. Sí, Sí, se la profe. envió por correo, Ahorita ¿verdad? terminando la clase. Por favor, Ok. por correo. Luego, Munguía Pineda, Yair. Presente, profe. Gracias. Musule Mijangos José. Presente, profe. Gracias. Pérez Bolde Rodríguez Gabriela. Presente. Gracias, señorita. Ramírez Herrera Kevin. Presente. Luego tenemos a Ramos Sánchez Héctor. Presente, profe. Gracias. Rangel Patiño. Presente. Gracias. Ríos Peña Kevin Eduardo. Presente, profe. Romero Carranza. Presente. Rodamás Calderón. Presente. Sí, gracias. Sánchez Durán. Presente. Sandoval Bedoya. Presente.
Gracias, Santillán Chavarría. ¿No está Santillán? Tavares. Presente. Oiga, profe, Santillán Chavarría creo que envió mensaje. ¿Sí? ¿Quién me lo Este lee, es por favor? Santillán Chavarría, a ver, permítame. Dice presente. Gracias, hija. Muy amable, te agradezco. Sí, de nada. Luego no lo alcanzo yo a ver, Dafne. Toscano Flores. Presente. Gracias. Muy bien, señorita Toscano, muy bien. Vargas Flores Isaac. Presente, profe. Gracias. Vega Díaz. Presente. Gracias. Y Martínez Campos Ilka. Presente. Gracias a todos. Bueno, entonces ya está la lista, son sus calificaciones, ya las vieron. Vámonos al simulador. Esto minimizamos. Ahí está, ¿no? Ahí debe de presentarse el simulador, eso espero. Pero creo que no, ¿verdad? No me deja el simulador. Pues vámonos otra vez. A dejar de compartir, a compartir. Ese Teams no deja luego trabajar. Entonces, para la siguiente semana ya les entregaría yo las calificaciones de la práctica 3 y la 4, ¿no? Si ya las tengo. Si ya me mandaron todos, porque ya ven ahorita, todavía no me han mandado. Entonces, pues, si ustedes me las mandan temprano, yo puedo subir las calificaciones tempranas, las tendrán cuando estemos en Profesor. clase. Pero si no, pues ya después les digo cuando las tenga, mande. Perdón, disculpe, no supe dónde subir lo de las actividades previas. Por ejemplo, lo que hicimos la clase pasada de Excel y todos los diagramas, dijo que lo subiéramos a una tarea, ¿no? Pero no me apareció. Blog de notas. Blog de notas. Fíjate tu blog de notas, por favor. Sí, profesor. Y en el blog de notas tú vas a abrir muchas carpetas. Ahí puedes subir todo, Miguel. Vale, entonces seguimos, ¿no? Con la práctica. Tengo 2 mensajes ahí. ¿Quién me ayuda a leerlos? A ver, actividad. Es que luego me escriben y pues no me doy cuenta porque estoy yo en otra onda. Seguimos, porque luego, ¿qué ocurre en el circuito serie cuando una de las resistencias se cortocircuita? ¿Explotamos? No. Si yo cortocircuito una de las resistencias, déjenme ver si me deja hacerlo. Se corta la corriente, ¿no? Ándale, pues. Ahí le estoy cortocircuitando. Le estoy anulando prácticamente. Vean, es la de 1 kilo ohm. ¿Se acuerda que tenía, verdad? De corriente. Vean, 1.20. Si yo la suprimo, me da 1.15. Entonces prácticamente, ¿qué hace? Pues le estoy anulando, ¿no? Al conectarla en cortocircuito. Luego, ¿qué ocurre en el circuito cuando una de las resistencias se abre? Pues ya se abrió el circuito. Ahora sí que queda abierto el circuito. Vean, voy a interrumpir esta resistencia y le voy a dar simular, ¿no? Le voy a dar a simular. Pues no hay corriente, no circula la corriente. Todo lo demás está conectado, pero no hay circulación de corriente. Por eso cuando las luces de Navidad se funden, ¿te acuerdas que dicen, voy por una serie de Navidad? Pues sí, están en serie, es un circuito de Navidad. Están en serie, conectadas. Entonces cuando se funde una lamparita de las luces de Navidad, o de nuestra serie de Navidad, se apaga la mitad, ¿no?
Porque al fundirse una lamparita, pues se abre el circuito automáticamente, ¿no? De esa manera se representaría. Esa es la razón que ocurre. ¿Ok? Vale. Lo conectamos porque mañana lo vuelvo a ocupar. Allá me estoy queriendo adelantar al otro, todavía no, es de este lado. Ya. Y luego les van a decir que enumere 3 aplicaciones de circuito serie y justifique su uso. Entonces ahí se meten al señor Google y le preguntan para que les conteste, porque no creo que vayan a la biblioteca ahorita. Están cerradas. Otra suerte tienen. Después vamos a checar qué es la polaridad. Acuérdense que si yo invierto la polaridad me da un signo negativo. Van a investigar con el señor Google qué es la polaridad. También qué es la Tierra en un circuito eléctrico y para qué nos sirve. La Tierra en un circuito eléctrico, como les comenté cuando empezamos el curso, yo les platiqué para qué nos servía la Tierra. Que era la manera en que nosotros nos protegíamos y protegíamos nuestro circuito eléctrico de cualquier falla de aislamiento que tuviera el circuito. La Tierra, como su nombre lo indica, se va a ir a tierra, se va a ir por ahí, o sea que en caso de una carga, una corriente que esté fallándonos en un motor o en un transformador, en algún circuito, esa corriente se va a ir a tierra, así como su nombre lo dice, está aterrizado el circuito, está conectado a la tierra, y por ahí drena. Es mejor que drene por ahí a que pase por a través de nosotros, ¿verdad? Y luego dice, dibuje el circuito de la figura 1 con indicaciones de tierra. Si ustedes han sido curiosos, se han de haber dado cuenta que yo se los puse aquí. Ya se los conecté. Vale. Circuito paralelo. Vamos a hacer la simulación de un circuito paralelo. Vamos a armar este circuito en paralelo, que creo que ya lo habíamos hecho desde la semana pasada, ¿no? Ya lo teníamos. No. En el punto A y en el punto F vamos a colocar ampérmetros. En el punto B, en el punto C, en el punto D y en el punto E, ampérmetros. Voltmetros donde uno a la entrada, uno a la salida. Entonces vamos a armar ese circuito. Si no lo han hecho, ahí está. Les dejo que lo copien. A ver cómo anda la temperatura. 20 grados, ahora sí está haciendo calor. Kaisa, mi amor. Te amo, princesa hermosa. Preciosa, chula, bella. Tienes miedo tu micrófono. Ah, perdón. Bro, Bro, ¿qué acaso nadie está enamorado de un personaje de LOL o qué?
Bueno, no, ¿Ya tienen su diagrama? Ya, profe. Yo casi llegué. Ya. Ok, vamos a empezar a simular. Observen en los puntos A y en el F cómo son las corrientes y luego pongan atención en las corrientes en cada una de las ramas. Fíjense bien que el amperímetro de la entrada tenemos 28 miliamperes. Y la corriente que hay en cada una de las ramas es menor a la corriente total. Si yo sumo las corrientes en cada una de las ramas, me tiene que dar la corriente total. Fíjense, 12 más 8 son 20. 25.45 más 2.55 me da los 28 miliamperes que tengo a la entrada. Eso es con respecto a la corriente. Los voltajes. ¿Cómo son los voltajes? Como están conectados en paralelo, el voltaje es el mismo en cada una de las resistencias. Si yo conectar ahorita un voltmetro, vamos a hacerlo, vamos a conectar un voltmetro a una resistencia. Ahí está, ¿verdad? El voltaje es el mismo en cada punto. ¿Y cómo calculamos la resistencia total de ese circuito? La resistencia total de un circuito en paralelo es igual a la suma del inverso de los inversos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al manual, aquí está la resistencia total, va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Dice Milagro Kelly, ya pensamos que no ibas a integrar hoy. Para calcular la resistencia total de dos elementos puede ser R1 por R2 entre R1 más R2. Es más fácil hacerlos así en paralelo, de dos en dos. Entonces la corriente total en un circuito paralelo va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 más la corriente 4, que son las 4 ramas que tenemos en el circuito. Son estas 4 ramas que tenemos ahí. Entonces una vez que ya tenemos estos valores, pues vamos a calcular la resistencia total del circuito. Entonces la resistencia total del circuito son 428.4 ohms o 0.4284 kiloohms. Para calcular la corriente total del circuito divido 12 entre 428.4 o, si lo voy a poner en kiloohms, pues 0.4284. Y de esta manera obtengo la corriente que son 28 miliamperes. Y si yo me voy a mi simulador, pues veo que son 28 miliamperes, ¿no? Ahí lo observo que es lo mismo.
Bien, entonces dice que armemos el circuito, nosotros ya lo tenemos armado y vamos a empezar a medir los voltajes. Ya vimos que los voltajes en mi circuito son iguales, ¿verdad? 12 volts a la entrada, intermedio tenemos 12 volts, el final 12 volts. Las corrientes, aquí es donde viene lo interesante. La corriente de entrada es IA y la corriente de salida va a ser IF. Y las dos son de 28 miliamperes. Y la suma con todas las corrientes intermedias, si yo sumo estas 4 corrientes intermedias, voy a tener los 28 miliamperes. ¿Dudas hasta ahí? Pero dice, No. a partir de las mediciones, ¿mandé? Le digo que no, que gracias. Sí. Entonces voy a seguirle. A partir de las mediciones realizadas en el inciso anterior, contestar las siguientes preguntas. Inciso A, ¿cómo es el voltaje en cada una de las resistencias con respecto al voltaje que alimenta el circuito? Aquí decimos que son iguales, ¿verdad? Los voltajes son iguales. Y luego dice, en el inciso B, ¿cómo es la corriente para cualquier trayectoria del circuito con respecto a la corriente total medida en el punto A? ¿Cómo es la corriente? Ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿Cómo son estas corrientes? Con respecto Menores. a la entrada, son menores. Menores. Entonces aquí vamos a escribir que las corrientes son menores a la corriente total. Aquí ponemos la corriente para cualquier trayectoria del circuito con respecto a la total medida es menor. Y luego dice, sumar las corrientes de cada una de las trayectorias, resistencias del circuito y compararlas con la corriente total. ¿Son iguales? Pues ya lo habíamos hecho, ¿no? Sí son iguales. ¿Por qué son iguales? Pues ahí ponemos la fórmula, ¿no? Porque en un circuito en paralelo la corriente total es igual a la suma de las caídas de tensión de cada una de las resistencias. Al comparar las corrientes en los puntos A y F, IA e IF, ¿qué se puede concluir? ¿Qué decimos? Esto es IA y esta de aquí es IF. ¿Qué decimos? ¿Cómo son? Iguales. Son iguales. Son iguales. Iguales o tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque una es la corriente de entrada y la otra la de salida, ¿no? Luego iríamos al inciso 325, que dice, a partir del circuito de la figura 3 armado, desconecte la resistencia R1 de 1 kilo ohm y realice las siguientes mediciones. Vamos a medir los voltajes en R2, R3 y R4. Entonces vamos a nuestro simulador y hacemos la maldad de desconectar la resistencia. La desconectamos y medimos el voltaje, ¿verdad? Este es el voltaje de la R de 1.5, la resistencia de 2, me faltaría poner un voltmetro aquí. Vamos a copiarlo. No sé si así me lo pegue. También responde a los comandos, no pensé que respondiera. Todos me dan 12 volts, ¿verdad? Ahí en la simulación todos me dan 12 volts.
Entonces, ¿qué decimos acá? Ahí están las tensiones, 12 volts. Las corrientes, ¿cómo son las corrientes ahora? Desconectando esa resistencia. 16 a la entrada, 16 a la salida, y las corrientes 255, 545 y 8. 16, 255, 545 y 8 miliamperes son las corrientes. ¿Qué ocurrió con la corriente? ¿Aumentó o disminuyó? Pues sí, obviamente disminuyó. Y la IB, pues era 0. ¿Sí? Entonces la corriente disminuyó. ¿Por qué disminuyó la corriente? Porque cuando eliminamos una resistencia en el circuito en paralelo, ¿qué ocurre? La resistencia del circuito. Y preguntan, ¿qué pasa si se siguen desconectando las demás resistencias en el circuito paralelo? Vamos a ver qué pasa. Desconecto esta resistencia, la suprimimos y vean, sigue disminuyendo la corriente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sigue aumentando la resistencia. Y yo si quito la última para que vean, voy a quitar otra más. Observen, ahora tengo nada más conectado a mi circuito una resistencia de 1.5 kilo ohms y la corriente que está circulando por esa resistencia, que son 8 miliamperes, es la misma de la corriente de entrada que la corriente de salida. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? No, profe. No. Vamos a darle control Z para que quede como estaba, ¿no? Ya quedó. Creo que todavía me falta algo. Ya quedó. Entonces, a partir de los resultados obtenidos en los incisos 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5, contestar lo siguiente. En un circuito paralelo en general, ¿cómo es la corriente? ¿Cómo es la corriente en cada? Fíjense bien, ¿cómo sería la corriente? Es distinta. Son diferentes. ¿Y cómo son? Menores a la corriente total. Sí, pirlim. Bueno, luego nos vamos a la siguiente. ¿Y cómo es el voltaje? Pues el voltaje es igual, ¿no? En todos. Exprese estas características en forma matemática para la corriente y el voltaje. Bueno, pues ahí ya ustedes ponen bien las fórmulas. Ya las habíamos comentado ahí arriba. Conforme se iban quitando resistencias, ¿qué pasaba con la resistencia total? ¿Qué ocurría? Pues disminuía, ¿no? No, la corriente, la resistencia total aumentaba, disminuía la corriente total y el voltaje en la resistencia se mantuvo constante. Dice, efectivamente, al quitar una a una las resistencias, la resistencia total va en aumento, la corriente disminuye, el voltaje de alimentación y las caídas de voltaje se mantienen constantes, lo que implica que para los circuitos en paralelo también se cumple la ley de Ohm. Y me preguntan qué ocurre al circuito cuando una de las resistencias se cortocircuita.
Si yo pongo en corto una de estas resistencias, es decir, que de aquí agarre ahorita un cable y lo pase acá, pongo en corto el circuito. Si quieren hacerlo, háganlo, pero ahí les va lo que les voy a comentar, fíjense bien. Yo conecto de aquí a acá y pongo mi puente. El programa me va a decir que hay error, y lo tengo que volver a cerrar y volver a iniciar para volverlo a hacer. Si yo no tenía salvado los cambios, pues ya todo lo que tenía aquí se me perdió. Entonces, si lo van a hacer, con esa salvedad de que cuando ustedes hagan la simulación con un cortocircuito, ya después no los va a dejar abrir el programa. Lo tienen que cerrar y volverlo a abrir. ¿Vale? Entonces, pues háganlo. O sea, entonces también estamos cortocircuitando el software, ¿o qué pasa ahí? Estás cortocircuitando y el software, al ver que hay un cortocircuito, ya no te deja trabajar. Ok. Ayer lo hice y eso me pasó, ¿no? Entonces, Qué buen nivel de simulación. Pues desconectar todo y otra vez cerrarlo. Y me mandaba el mensaje Entonces no te dejaba trabajar. Está curioso. Bueno, dice, ¿qué ocurre en el circuito cuando la resistencia se abre? Pues ya vimos, ¿no? Aumenta la resistencia total. Y enumere 3 aplicaciones de circuitos en paralelo y justifique su uso. Bueno. Y nos vamos al último, al serie paralelo. Ya tengo hambre. Ya se hambre. Por 2. Pues sí, ya. Entonces vamos a armar este circuito serie paralelo. Yo ya les puse todo lo que necesita su circuito. No le hagan caso a este de acá abajo es otro circuito que estaba yo ahí haciendo. Hasta ahí. Y se los dejo para que lo vayan empezando a simular. Cinco minutos para que lo hagan. Profe, las resistencias son de 100 ohms, no de... Por ejemplo, la 12 es de 100 ohms o de 100k ohms. ¿Guachado? Ya se hambre, dice. Ya la noté.
¿Ya quedó su circuito? No, las papitas. No, no son papitas, son unas galletas. Ya tengo hambre, les Sí, estoy güey. diciendo. ¿Y no extrañan la escuela? ¿Cómo? ¿No extrañan la escuela? Sí, profe, la verdad sí. Bueno, yo sí. Esas 2 horas ahí en la escuela se iban bien rápido cuando estábamos dando laboratorio. Ah, pero cuando no se tenía clase, uff. Que llegaban muy rápido las clases ahí en el laboratorio. Aquí igual, de repente, ya cuando me doy cuenta ya empiezo a las 5 y ya cuando volteo ya son las 9. Cuando volteo a ver el reloj ya son las 9 de la noche. El tiempo vuela, profe. Ahorita ya son las 8. Ya estamos a miércoles. Ya mañana tengo nada más un grupo de 5 a 7. ¿Usted es ingeniero en qué, profe? Electricista en potencia. Electricista en potencia. ¿Y qué hace en Isiqui? Dándoles clases de electricidad. Usted debería estar en NCB, en los CIMES. Lo que pasa es que cuando... sí que hace un montón de años. Hace muchos años. Había yo entrado a dar física. De hecho, yo empecé dando física ahí en Isiqui. Pero tuve la oportunidad de irme a estudiar a Francia y pues dejé la escuela y me fui a Francia. Ya cuando regresé, ya no di clases, me dedicaba yo a otra cosa. Y me mandaron llamar, me dijeron, ay, es que no está un maestro que dé electricidad porque ya empezó el semestre y no hay nadie, y dice, tú ya tenías el examen de posición y todo bien listo, ¿no? Me regresé a dar clases y por eso regresé a dar clases ahora de electricidad. Pero digo, en un principio entré dando física. Entonces, ¿usted sabe hablar francés? Sí, pero ya se me está olvidando, ese hace muchos años. Ya no lo he practicado, eso ya fue hace más de 30 años. Órale. Ejemplos de vida, profe. Por eso les digo, ustedes nunca digan, no, eso no, esto no, que aprendan de todo, porque cuando menos se lo esperan, van a aprender. Sí, pues es que ya el curso de... ¿Usted es egresado? ¿Perdón? ¿Usted es egresado del poli? Sí. Yo, por ejemplo, cuando empecé a tomar los cursos de francés, pues yo fui porque mi jefe no quiso. Dijo, ay, no, yo no voy a tomar cursos de francés. Y era muy temprano, ¿no? Pues yo sí. Me dijeron, pues ve tú en lugar de él, pues joder. Y ya después estaba enojado, ¿no? Porque pues a mí fue el que me mandaron a estudiar y a él no. Pero digo, así son las cosas. Por eso les digo, ustedes nunca digan, no, no voy a estudiar esto, no, eso no me gusta, no. Ustedes aprendan de todo. La vida da muchas vueltas. Por eso les digo, échenle ganas a todo. Aprendan. Cuando entren a un trabajo, pues sean propositivos y aprendan lo más que puedan para que el día de mañana les sirva toda esa experiencia que toman. Todo eso les va a funcionar después. ¿Qué pasó? ¿Ya está tu simulador? Ya, profe. Ya, profe. Entonces vamos a ponernos a trabajar con el simulador. Estos son los valores que tienen que obtener una corriente de entrada de 53.15 miliamperes. Se supone que hicieron cálculos previos ustedes, ¿eh? Yo estoy suponiendo que ya traen cálculos previos. Entonces,
vamos a tener, fíjense, en este diagrama tenemos 3 resistencias que están conectadas en paralelo. Las 3 primeras, una de 100, una de 220 y una de 330 ohms. Eso nos dan una resistencia total de 56 punto y tantos, no me acuerdo ahorita exactamente, pero yo sí hice la tarea y por aquí la debo de tener. 56.89 me dio el profesor. Ándale, bien, Matus, Y perfecto. en la de que usted le dio 53.10, pues no sé qué era muy bueno, a mí me dio 53.18. La corriente, aquí está en la pantalla, mira, la corriente es eso, la voy a marcar con amarillo, es la corriente. Ajá, eso me dio con los cálculos previos. Esta es la resistencia del segundo paralelo, esta es la resistencia del primer paralelo. Sí, eso me dio. Perfecto. Entonces ahí están los valores. Y la resistencia total del circuito es esta, ¿verdad? 225.64 ohms. Porque son 56 más 68. Y luego le suman los 100 de esta resistencia 6 que está aquí. Son las 3 resistencias. Y esa nos da una resistencia total de 225. Y si nos vamos a mi circuito, yo ya lo hice. No dejé que cambie. Se trata mucho hoy. No lo quiere cambiar. No sé, de repente no quiere trabajar Teams. A ver. Ahí me cambio el otro. No me deja con el simulador. Ya ve que lo estaba yo presentando. Ahora no me quiere dejar compartir el simulador. Entonces les decía, el otro circuito que yo armé ya sería con las 3 resistencias, donde me da 56.89, 68.75 y 100. Si yo sumo esas 3 resistencias, voy a obtener los 225 ohms de mi circuito. Y ahí están los voltajes, 3.02, 3.65 y 5.32. Esos son los valores que ya da el circuito una vez simplificado, que serían las 3 resistencias. Las 3 resistencias que tengo aquí me dan esta resistencia. Estas serían las 2 resistencias, la de 100 y la de 220. Y esta sería la sexta resistencia. Entonces este circuito sería el que quedaría al final de cuentas. Si ustedes lo fueran haciendo a mano, de esa manera se reduciría el circuito. Y al final, pues ya nada más tendríamos la fuente, el amperímetro, el voltmetro y una resistencia de 225 ohms, que es el valor que tenemos aquí. Bien. Entonces dice que construyamos el circuito y comprobemos los cálculos, ¿no? Entonces vamos a hacer los cálculos. Una vez que ya tienen los cálculos ustedes, los registramos ahí y vamos a calcular los voltajes. Entonces, el voltaje para la parte 1, pues ¿cómo lo calculamos? Bueno, tenemos las resistencias que ya calculamos y la corriente total. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, para esto me voy a apoyar en el circuito que hice con esos elementos y la corriente que está aquí. Me voy a apoyar con este circuito,
Bien. Si yo multiplico la corriente que tengo por la resistencia, me va a dar este voltaje. 3.02. ¿Ok? Ya tengo ese voltaje. Ahora vámonos acá arriba. Para obtener esta corriente de 30 miliamperes, ¿qué hago? Lo que voy a hacer para obtener esta corriente, yo ya obtuve este voltaje, 3.02 volts. Pues voy a dividir este voltaje entre esta resistencia y me tiene que dar 30.24 miliamperes. Si quieren, háganlo. Les debe dar 30.24. Luego voy a dividir 3.02 entre 220 y me va a dar esta corriente 13.75. Y al final 3.02 entre 330 y me tiene que dar 9.16 miliamperes. Vayan haciéndolo con su calculadora para que se den cuenta de dónde están saliendo los valores. Sí, profe, está bien. Sí, Dan. Vale. Ok. Bueno, vuelvo al diagrama que tengo al final, a este. Si yo multiplico la corriente por esta resistencia, la corriente del circuito, que son 53.15 miliamperes, multiplico por la resistencia equivalente del paralelo 2, voy a obtener este voltaje, 3.65. De ahí me paso al circuito anterior y con ese voltaje que ya tengo, lo divido entre la resistencia de 100 ohms y me da 36.54 miliamperes. Para la corriente de la otra rama igual, el voltaje entre la resistencia y me da la corriente 16.61 miliamperes. No sé si ya lo hicieron y ya les van a dar todos esos valores. Esos valores de corriente que están calculando los tienen que poner, primero aquí los voltajes y las corrientes las van a poner en la tabla que viene en la parte de abajo, en el apartado 3.3.6. Ahí van a poner todas las corrientes que calcularon. Posteriormente, de su simulador van a poner estas corrientes que están aquí. Todo esto que está aquí lo van a poner de su simulador. Van a colocar todas estas corrientes. Ahí los espero para que vayan llenando los datos. Disculpe, profesor, yo creo que, bueno, vi algo en el manual, por ejemplo, en el punto 3.3.3, su manual de usted tiene que es a 200 volts, pero en el de nosotros, decía que es con 20 volts. Sí, mira, como ya hicimos la simulación, aquí lo tengo, como ya hicimos la simulación a 12 volts, acuérdate que toda le pusimos a la fuente 12 volts, entonces por eso estamos respetando este voltaje, 12 volts. Sí, yo estoy de acuerdo que el manual decía 20, pero Y 20 por eso. Por eso lo estamos haciendo a 12 volts para que nos coincida, ¿no? Si no, si hacemos los cálculos a 20 volts, pues no nos van a coincidir, ¿no? Uh-huh. Y entonces estaríamos simulando diferente, tendríamos que cambiar todo. Si tú ya lo hiciste a 20 volts, ponle por favor a tu simulador aquí en la fuente, cámbialo a 20. Digo, si ya hiciste todos los cálculos.
lo hice con los dos, de los previos lo hice con 12 y ya después leí que decía con 20, pero pues o sea, hice con los dos pues, porque Bueno, no sabía cuál estaba bien, déjalo entonces... dos, entonces, por favor, Matus. Sí, Gracias, Matus. Ya prácticamente terminamos la práctica, ¿no? Ya sería lo último que tiene que hacer. Luego dice, en el 3.3.8 dice, escriba la ecuación de la corriente total en relación a las 6 corrientes medidas. Entonces, bueno, pues tenemos que la corriente total es igual a la corriente en RT1, ¿verdad? Que va a ser igual a la corriente en RT2, que va a ser igual a R6. Si yo me voy al diagrama ya reducido, esta corriente que entra es la misma que está aquí en esta resistencia, que es el primer paralelo RT1, que va a ser igual a la corriente del paralelo que tenemos aquí, ¿verdad? El RT2, y que va a ser igual a la corriente que circula por la resistencia 6. ¿Por qué es igual? Pues porque todas están en serie, ¿no? Observamos que esas tres resistencias ya están en serie, por eso son iguales. Entonces la ecuación que vamos a poner, pues va a decir que esa corriente total va a ser igual a RT1, igual a la corriente en RT2, igual a la corriente en R6. Pero a su vez, la corriente en RT1 es igual a la corriente en R1 más la corriente en R2 más la corriente en R3. Y esa corriente total es igual a la corriente en la resistencia 4 más la corriente en la resistencia 5. No sé si me van siguiendo. sí, profe. Porque aquí, en esta parte de aquí, la corriente total de esta rama de RT1 es la suma de la corriente en la resistencia 1, en la 2 y en la 3, porque están en paralelo. Aquí nada más son dos las que están en paralelo, pues la suma de estas dos corrientes. Y esta pues está en serie con todo lo demás, ¿no? Por eso es la ecuación que yo puse aquí. Y ya pusimos que I total es igual a IR1 más IR2 más IR3, que es igual a 53.15 miliamperes. Pero también pusimos aquí que R4 más R5, ¿verdad? Esas dos juntas también nos dan 53.15 miliamperes. Y aquí la máquina no me respeta, le cambio, le pongo mili y luego le pongo aquí amperes y me lo cambia. La dejo yo así y cada que la pongo ahí arriba me la cambia. A ver si la deja, porque luego le doy guardar o algo y la cambia. Y luego dice al final, escriba la ecuación del voltaje total en relación a los 6 voltajes y compruebe que sus valores medidos son correctos. Entonces igual lo pusimos, ¿no? El voltaje total es igual a BTR1 más BTR2 más BR6 igual a 12 volts. Pero acuérdense que BTR1 se va a dividir en 3. Entonces, ¿cómo quedaría esa ecuación? Si la escribimos, a ver si me dejas escribirla. Porque dice que la hagamos en función de los 6 voltajes. Entonces el voltaje total va a ser igual, y lo vamos a escribir. BTR1 tenemos el voltaje en R1. Voltaje en R1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3. Pero esas son iguales, espérenme. Déjenme ir a mi circuito.
A ver, BTR1, BTR2 y BTR... Este sería BTR1, nada más. Entonces dice que en los 6, que pongamos los 6 valores de voltaje. Entonces, lo que estoy escribiéndoles aquí no sería igual. Déjenme pensarle cómo se los escribiría. Porque esos 3 voltajes son iguales. Por eso lo pusimos aquí. Y aquí le pondríamos BRT1. BRT1. Ahí sí sería igual. Entonces así sería. BR4 más BR5. Ok. Entonces fíjense bien. Voy a tratar de cortar esto y pasarlo abajo, ¿no? Porque ya se está... No me dejó hacerlo. A ver, control Z. Entonces ahí está. Control X. Solamente aquí para que me deje escribirlos. Bien, entonces, ahora sí, B total es igual aquí le vamos a poner un paréntesis y aquí un paréntesis. Ay, qué cosas. Yo pensé que me lo había borrado. Esa sería su ecuación con los 6 valores, fíjense. B total es igual a BR1 más BR2 más BR3. Esta es la suma del voltaje primero. O sea, pero aquí no los puedo poner porque son iguales. Estos 3 son iguales, esos 3 voltajes. Es lo que quería yo ver cómo se los represento, ¿no? Pero BTR1 es el mismo, aquí sería igual. Estos son iguales. Quería hacer una ecuación para representarlo, pero no se va a poder. Solamente que los pusiera así.
Porque esto nos daba BR1, BR2 y BR3, ¿qué voltaje nos daba? ¿Se acuerdan? 3.02. Pues sí, 3.02 que son iguales, más estos dos que son iguales, más este. Al final de cuentas, ¿cuánto nos da eso? Un 12. Nos da, alguien que me los dicte, 3.02, 3.65 y 5.32. 3.02 más 3.65 más 5. ¿Qué? ¿62? 32, profe. 32, gracias. Ok, gracias. Con las Es coreanas. que quiero hacer una ecuación que me sume todo, pero pues no se va a poder. No se va a poder. Nos quedaría como la primera, porque queriéndolos poner todo, esto se va a confundir y no va a quedar al final de cuentas. Esto de aquí. O sea, la única ecuación es esta, la que la relaciona, que es igual a esto. Que es igual a los 3 voltajes que tenemos. Y eso nos da. Pero no sé por qué cada que le pongo igual se va otra aguja o me manda otra aguja. No sé. Lo copia y lo manda a otra hoja. Estoy viendo lo que está mal aquí. Igual a 12. Solamente así quedaría nuestra ecuación. Y a lo mejor la puedo copiar y pegarla arriba y ya. Ahí está. Ahí sí quedaría mi ecuación. Ah, es que tiene un salto de página, por eso me manda a la siguiente sección. ¿A dónde me mandó? Ya no supe a dónde me mandó. Creo que me mandó hasta la práctica 8. Bueno, entonces, que sí quedaría nuestra ecuación de esta manera. ¿No? A ver si quiere caminar. Y ya les quedaría a ustedes que ahora que hagan su reunión en equipo propongan una metodología para la resolución de problemas de circuito serie paralelo y qué consideraciones de potencia deben hacerse en un circuito serie paralelo. Esa sería toda la práctica. Después ya irían a conclusiones, miren por aquí en un salto de página también. Por eso me está haciendo todos los relajos. No le había puesto ahí atención. ¿Ya terminaron su simulador? ¿Ya se fueron a tomar su café también? No, ¿cómo creen? No, aquí No, seguimos, yo aquí seguimos. ¿Qué andamos? ¿Su simulador Ya está. ya está funcionando? Al 100. Sí. Pues ya terminaríamos con eso, ¿no? Hoy la práctica. Ya tienen su Sí. simulador. Reúnanse, llenen las tablas. Ya les puse ahí las ecuaciones. Y se las vuelvo a dejar. Para que tengan los datos. Todo esto así como lo estamos llenando, así lo deben de llenar ustedes. Ahí deben de ir en los espacios los cálculos que les piden. ¿Vale? Y pues ya nos veríamos la próxima semana. Entonces, Kelly, ya ahora sí me escuchas. Del equipo de esta señorita Matus. Ya quedamos, me van a mandar la práctica 2 y la 3 juntas hoy, Sí, las dos. por favor.
para que ya de una vez pueda yo, si me entregan la práctica 4, la siguiente semana, igual el miércoles ya en la noche, pues ya se las entregaré hasta la siguiente semana. Sí, Entonces no, esta yo creo que se la entregamos, se la mandamos el lunes, la 4. Bueno, si todos me la mandan el lunes, yo ya para el miércoles ya estaré en posibilidades de entregar las calificaciones y va a ser por Meet la siguiente reunión. Entonces, no sé si el profe les va a mandar otra vez la invitación o ya la tengan, no sé. Voy a hablar con él, yo creo que en un rato, para preguntarle cómo va a ser, para que se las mande y pues ya me conecto yo con ustedes. ¿Vale? Vale, profe. Sí, profe, está bien. Sí. Ahí seguimos y ya pues les doy si ya terminé todo, pues ya la siguiente semana les doy las calificaciones de las 4 prácticas. Pero pues van bien, ¿no? Ahorita ya se dieron cuenta que ahí la llevan. A excepción del equipo que no encontré la práctica en mi correo, pero todos los demás van bien. Va. Se juega. Ah, también por ahí me acuerdo de este chico, a ver, ¿cómo se llama? Deja acordarme ahorita, yo recordé el nombre de este chico. ¿Te acuerdas? Si me dice que recibí su práctica ya de manera individual, pero no me acuerdo cómo se llama. Estoy tratando de buscarlo. De González Bello Eric Miguel. Recibí tu práctica